La Guerra de Corea, uno de los acontecimientos más monumentales del turbulento siglo XX, estalló con fuerza el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur. Esto marcó el primer capítulo sangriento en lo que se conoció como un amargo conflicto de la Guerra Fría, dejando una huella indeleble en el escenario mundial. Para contextualizar el evento, debemos mirar hacia los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península de Corea había sido dividida por dos de las superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, como resultado de su entrada en el teatro de guerra del Pacífico. El paralelo 38 sirvió como línea de demarcación, con los aliados en tiempos de guerra, Estados Unidos, controlando el sur y la URSS el norte. Las tensiones eran altas entre los dos estados ideológicamente opuestos, la República Popular Democrática de Corea al norte, encabezada por Kim Il-sung, y la República de Corea al sur, bajo el liderazgo de Syngman-rhee. Ambos líderes albergaron la ambición de reunificar la península bajo su ideología política, lo que resultó en constantes enfrentamientos fronterizos y escaramuzas. El estallido de las hostilidades en 1950 tomó la forma de una invasión masiva de Corea del Norte, impulsada por sus superiores tanques y armas suministrados por los soviéticos. Los soldados surcoreanos difícilmente pudieron contener este poder militar, obligándolos a solicitar la ayuda de las Naciones Unidas para rechazar este ataque agresivo. El Consejo de Seguridad, en respuesta al llamamiento del Sur, condenó la invasión y anunció una resolución pidiendo su retirada. Una fuerza militar de la ONU, liderada por Estados Unidos pero respaldada por otras 15 naciones, lanzó una campaña para hacer retroceder a los invasores y retener la independencia de Corea del Sur. A medida que el avance de las fuerzas de la ONU se acercaba a la frontera entre China y Corea, la República Popular China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, se sintió amenazada y optó por intervenir. La entrada de China en la guerra volvió a cambiar la balanza, arrojando el conflicto a un brutal estancamiento de 2 años que no vio ganancias territoriales significativas para ninguna de las partes, pero sí pérdidas masivas humanas y de infraestructura. Mientras tanto, la República Popular Democrática de Corea, junto con las fuerzas de la ONU, habían acordado un armisticio en 1953, cesando efectivamente todas las hostilidades militares. No obstante, nunca se alcanzó un tratado de paz para poner fin formalmente a la guerra, lo que hizo que las dos Coreas siguieran técnicamente en guerra hasta el día de hoy. Varios factores llevaron a la ausencia de un acuerdo de paz. Entre ellas se encontraban las diferencias ideológicas sostenidas entre Estados Unidos y la URSS, que estaban ganando terreno y la muerte se convirtió en una espiral de guerra fría. A esto se sumó el estancamiento sobre la futura reunificación de las Coreas, y el trato a los prisioneros de guerra. Como resultado, Corea permaneció dividida a lo largo del paralelo 38, perjudicando las economías de ambas naciones, y causando una gran tensión en el escenario geopolítico global. El simbolismo y la importancia de la división se extendieron incluso más allá de la esfera geopolítica, y comenzaron a influir en el tejido cultural y sociopolítico del mundo. El conflicto coreano también tuvo consecuencias de gran alcance para el orden político internacional. Sus lecciones influyeron en las estrategias de distensión y contención en la posterior Guerra Fría, influyendo directa o indirectamente en acontecimientos como la Guerra de Vietnam, la división chino-soviética y el colapso de la URSS. Además, la guerra cambió para siempre a Corea. El armisticio continuó la separación de facto del norte y el sur. No solo las dos Coreas han permanecido técnicamente en guerra, sino que su ideología política, sistemas económicos y niveles de vida han divergido dramáticamente, convirtiéndolas en uno de los últimos vestigios de marcada división política que quedan en el mundo en la era de la Guerra Fría. En medio de todas las complejidades de esta guerra, todavía hay un rayo de esperanza, esfuerzos continuos por la paz y la reunificación tanto por parte de las Coreas como iniciativas diplomáticas tentativas que involucran a las principales potencias mundiales. Las ramificaciones de esta posible unificación, y su impacto en la estabilidad regional y global aún no se comprenden plenamente. La Guerra de Corea sirve como un crudo recordatorio del costo devastador de librar batallas ideológicas y políticas, una tragedia humana y económica que debe guiar e informar nuestros esfuerzos para resolver pacíficamente conflictos futuros. Es un evento que moldeó para siempre el rumbo de Corea y el mundo y contiene muchas lecciones que aprender. Es al relatar y analizar acontecimientos como la Guerra de Corea cuando vemos cómo el intrincado tapiz de la geopolítica y la experiencia humana se desmorona en el escenario mundial. Su huella indeleble sigue dando forma a los acontecimientos mundiales de hoy y, sin duda, seguirá haciéndolo en el futuro, mientras nos esforzamos por lograr un mundo más pacífico y unido. La guerra sigue teniendo efectos duraderos en la península de Corea y su pueblo, dando forma para siempre al curso de su historia y a cómo avanzarán. Sirve como un crudo recordatorio de la devastación que la guerra puede causar, y los esfuerzos en curso por la paz y la reunificación sirven como un faro de esperanza para un futuro más pacífico y próspero. Al final, la Guerra de Corea no es solo un acontecimiento histórico registrado en los libros de texto, sino que está viva en el tejido de la sociedad coreana, en las historias de los supervivientes, y en la búsqueda de la paz que sigue resonando en todo el mundo. Al reflexionar sobre la Guerra de Corea y la devastación que causó, solo nos queda esperar que las generaciones futuras puedan aprender de los errores del pasado y luchar por la paz.
La Guerra de Corea es un crudo recordatorio del costo de la guerra, y del espíritu humano duradero para superar la adversidad, y trabajar por una paz mundial pacífica en un futuro lejano. No se pueden pasar por alto las historias individuales, las innumerables tragedias humanas que ocurrieron en ambos lados durante este periodo tumultuoso. La pérdida de vidas, la destrucción de familias, el trauma de la guerra, estos son los verdaderos ecos de la Guerra de Corea que todavía resuenan hoy y dejan claro su profundo impacto. Más que un debate teórico sobre los sistemas políticos, la Guerra de Corea fue un conflicto real y mortal con consecuencias que continúan perdurando. Sus legados, visibles y ocultos, son recordatorios de lo que está en juego en la política internacional, y los costos de tomar decisiones basadas únicamente en la ideología. Esforcémonos todos por llevar adelante el espíritu de quienes lucharon y perecieron en la Guerra de Corea. Busquemos caminos de paz, comprensión y respeto mutuo que puedan unirnos a todos a medida que avanzamos juntos hacia el futuro. Como la Guerra de Corea sigue sin resolverse y persiste la amenaza de conflicto, la necesidad de un diálogo significativo y una acción recíproca es mayor que nunca. El deseo de paz del pueblo coreano, como lo demuestran sus continuos esfuerzos por la reconciliación, debe proporcionar un modelo a seguir por el mundo. Esta es la historia de la Guerra de Corea, una historia de división, conflicto, resiliencia y esperanza. Una historia que pertenece no solo al pueblo coreano sino a toda la humanidad, recordándonos constantemente las terribles consecuencias de la guerra y la necesidad siempre apremiante de paz. Al final, la Guerra de Corea sigue siendo un recordatorio desgarrador de los costos de un conflicto desenfrenado, y de la capacidad humana para luchar por la paz contra viento y marea. Aunque la guerra en sí ha terminado, sus efectos todavía se extienden por la península de Corea, la región y el mundo en general. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre la complejidad de la Guerra de Corea, un conflicto que tuvo consecuencias de gran alcance para Corea y el mundo. Su impacto y las lecciones que aprendemos continuamente de él subrayan la importancia de recordar nuestro pasado mientras trabajamos por un futuro más pacífico y unido. De las cenizas de la Guerra de Corea ha surgido un pueblo próspero, resiliente e ingenioso. A pesar del sombrío pasado, el pueblo de Corea ha trabajado para reconstruir su nación, su espíritu ininterrumpido y su cultura, herencia e idioma preservados para las generaciones futuras. Hoy, cuando miramos hacia la península de Corea, vemos no solo una división, sino una chispa de esperanza. El deseo de paz y reunificación que resuena tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur recuerda al mundo que incluso los conflictos más amargos y duraderos pueden resolverse si la voluntad de hacerlo es lo suficientemente fuerte. La Guerra de Corea, con su vasto y diverso tapiz de acontecimientos, proporciona un poderoso testimonio de la perseverancia humana y la perenne búsqueda de la paz. Es una historia que siempre servirá como advertencia sobre la compleja interacción de la política internacional, y el profundo impacto que las decisiones pueden tener en las vidas de individuos y paisajes. Mientras caminamos por el camino hacia una península de Corea estable y unida, no olvidemos los recuerdos de la Guerra de Corea, ya que son nuestras lecciones de humanidad ganadas con tanto esfuerzo. Estas lecciones deberían animarnos a luchar incansablemente por un futuro mejor, y un mundo sin conflictos devastadores como la Guerra de Corea. Incluso cuando la Guerra de Corea transformó la península de Corea, también remodeló el panorama geopolítico del este de Asia y el mundo. La dinámica y las fallas que surgieron de la guerra continúan influyendo en las relaciones internacionales, haciendo de la Guerra de Corea no solo un capítulo de la historia de Corea sino también una parte integral de la historia global. La Guerra de Corea no fue una guerra que definiera el destino de una nación o incluso de una región. Fue un conflicto global, cuyas ramificaciones continúan resonando en todo el mundo. Al reflexionar sobre su impacto, también debemos seguir trabajando por la paz y la estabilidad que el pueblo de Corea busca con tanta resiliencia.